Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal en este curso llamado Algoritmo y Programación en Python desde cero. En el día de hoy vamos a ver los ciclos. Cortamos condicionales y empezamos ese nuevo tema llamado ciclo. En el algoritmo y programación existen dos ciclos fundamentales, el ciclo while y el ciclo for. El ciclo while, el ciclo mientras, también llamado mientras, es muy parecido al for. ¿Cuál es la diferencia? Primero, las tres partes fundamentales de un ciclo es la inicialización, la condición y la iteración. En los tres. Ahora, en estos dos, nosotros tenemos que esta estructura se forma diferente en diferentes líneas de código. Más adelante ahorita en las prácticas lo vemos. ¿Qué es fundamental? ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es cuando algo, una estructura, unas líneas de código, algo que se va a ejecutar muchas veces. Muchas veces las mismas líneas de código. Esto es, por ejemplo, hay un ciclo que es un ciclo diario, que yo me levanto, me baño, me visto, me arreglo, voy a trabajar. Trabajo, salgo del trabajo, estoy con mi familia y me acuesto a dormir. Del mismo modo, nosotros repetimos eso el lunes, martes, miércoles, jueves. Esto es un ciclo repetitivo. Entonces nosotros, si hacemos dentro de un ciclo, pues lo que hacemos es repetir lo que está ahí adentro. Sea ciclo for, ciclo while. Importante, tips a tener en cuenta. Cuando nosotros ejecutamos un ciclo dentro de otro ciclo, el ciclo de adentro se ejecuta primero, n veces. Luego sale, ejecutamos el de afuera, vuelve a entrar y ejecuta otra vez n veces. ¿Listo? Entonces es fundamental que nosotros tengamos en cuenta estos conceptos. Así que vamos con la práctica. Nos vemos en el video. Para el video de hoy entonces vamos a ver lo que son los ciclos. Primero vamos a ver que hay dos ciclos fundamentales en Python. El ciclo mientras o el while y el ciclo for. El ciclo mientras tiene tres partes fundamentales. Les comento. Lo primero es que nosotros tenemos un índice, una inicialización, se llama esto. Una variable i la asignamos en 0. Luego aplicamos el ciclo, mientras que i sea menor a algo, por ejemplo a 10, haga. Me hace falta el signo menor, entonces vamos a colocarlo acá. Aquí está. Mi teclado no lo tiene, me acabo de dar cuenta. Entonces busquémoslo. Signo no menor. Listo. Menor a algo. ¿A qué? A 10. Los ciclos en Python y en varios lenguajes de programación comúnmente existen estos dos que son los más principales. Por lo menos en C++ existe el do while, pero bueno, eso es otro caso, ese caso es C++. Resulta que en el ciclo mientras nosotros tenemos estas dos partes fundamentales, tenemos el while, tenemos el for. Son dos ciclos distintos, diferentes, trabajan la lógica diferente, pero muy parecida, diferente con ciertos rasgos de parentesco. El primero es el ciclo while. Entonces lo primero que hacemos nosotros es inicializar con 0. Lo segundo que tenemos que hacer nosotros es aplicar la condición, mientras que i sea menor a 10, haga. ¿Listo? Y luego la iteración. Son tres partes fundamentales cuando hacemos un ciclo. Una inicialización, una condición y una iteración de esa misma variable. ¿Para qué? Para que haya un control de ciclo, porque es que si el ciclo no tiene control, va a ser un ciclo infinito y eso está mal. Entonces nosotros sí o sí tenemos que colocarle un control a nuestro ciclo y eso lo hacemos mediante este iterador. Entonces, buenas prácticas, tratar de no colocar acá while true. A veces usted puede llegar y colocarlo mientras true. Mientras que esto sea true, significa que el ciclo va a ser infinito. Entonces a veces son malas prácticas. Se puede hacer, sí, y a veces no es malas prácticas. A veces puede ser que no sea mala práctica, pero empezando no es muy bueno que uno aplique este while true. El objetivo es que uno empezando sepa condicionar ese ciclo y detenerlo cuando uno quiera.
Ahora, ¿qué hacemos? Sencillo, imprimamos y para que veamos qué sucede. Recordemos que tenemos que tener nuestra super sangría, claro que sí. Entonces, habiendo hecho esto, vamos a ver, corremos. Listo, syntax error y más. Perdón, C++. Y más igual 1. Ahora sí. Este es el iterador, ¿vale? Entonces, aquí hicimos un contador de 0 a 9. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta en los ciclos? ¿Qué pasa si yo coloco un ciclo dentro de otro? Resulta que si yo coloco un ciclo dentro de otro, el de adentro también tiene que tener un condicional, una inicialización. Entonces decimos, bueno, este empieza en 0, j menor a 10. Me acuerdo que mi primer algoritmo fue en ciclos, fue hacer una tabla, las tablas de multiplicar. No lo supe hacer, la verdad es que no lo supe hacer, me tocó, lo hice manualmente, número por número, print por print. Y luego fue que el profesor me dijo, no, haga ciclos. Y yo, bueno, no sé cómo hacerlo. Entonces, ahora hacemos esto, perfecto. Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos nuestro iterador para mi ciclo de afuera, pero necesitamos tener un iterador para el ciclo de adentro. Tenemos las tres partes, me falta el iterador, entonces decimos, bueno, copiamos esta y decimos j más igual 1. ¿Cuál es el inconveniente? Recordemos que j más igual 1 es lo mismo que decir j es igual a j más 1. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. ¿Qué creen que va a suceder? Resulta que el ciclo de adentro corre primero que el ciclo de afuera. Fundamental. Si hay un ciclo y adentro otro ciclo, primero itera este. No es que iteren al mismo tiempo o simultáneo o este de afuera hace otra cosa, no. Primero itera lo que está dentro de ese ciclo de adentro y luego se sale y vuelve y entra n veces. Lo que significa que el ciclo itera ¿cuántas veces? Sencillo. ¿Cuál es la complejidad algorítmica de un ciclo dentro de otro ciclo? Es n por n. ¿Por qué? Porque itera 10 veces y luego 10 veces. Por eso es que esta forma, hay formas de ordenamiento que utilizan n por n y no son las más óptimas. Porque imaginemos que tengamos 1.000.000 de datos. Entonces es mejor evitar siempre ciclos anidados cuando nosotros manejamos grandes volúmenes de datos. Entonces, decimos, listo, imprimamos. ¿Qué sucede? No sé qué va a suceder, imprimámoslo. Miren lo que imprime. Las tablas del 0 al 9, una tabla del 0 al 9, luego otra tabla del 0 al 9, luego otra tabla del 0 al 9, luego otra tabla del 0 al 9. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hagamos mi primer ejercicio. Mi primer ejercicio decía, bueno, es un print, ¿cierto? Y además del print teníamos lo siguiente, y por j igual. Listo, así era mi primer algoritmo. Entonces, corrámoslo. Me imprime la tabla del 0, que pues no debería ser por la tabla del 0, sino la tabla del 1. Entonces empecémoslo desde 1. Listo. Entonces, la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que la i es el valor que está afuera. Entonces se queda estático. La i está estática, que es el 1 que vemos acá. Y luego entra a este ciclo, que es la j, que es la que itera primero. Nos damos cuenta que primero itera el ciclo de adentro. Y es el que itera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, y el resultado, pues obviamente es multiplicar i por j. Entonces aquí nos damos cuenta, en este ejemplo es el concepto que les decía ahora, que es que primero itera el ciclo de adentro. Entonces, en ese orden de ideas nosotros ya vimos el ciclo while. Ahora, para ver el ciclo for, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El ciclo for en Python se usa de la siguiente forma. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con un ciclo for. Entonces, lo primero que hacemos es decir, bueno, for i in range. Esto en todos los lenguajes no es lo mismo. Range no es igual en todos los lenguajes. In range 10. Y luego decimos otro, for j in range 10. ¿Qué es este range? Este range es un rango de números que empieza desde el 0 hasta el número que le coloques.
Si yo coloco acá, bueno, no, yo quiero que empiece desde el 1, pues usted le coloca 10, 1,10. Aquí vemos el ejemplo, mire. Range me soporta start, stop y step. Es decir, yo puedo iterar. Empieza en 1, vaya hasta 10, pero vaya de 2 en 2. O vaya de 3 en 3. En este caso yo lo quiero de 1 en 1. Si yo lo quiero de 2 en 2, pues hago así. ¿Listo? Entonces, lo mismo acá. Y ahora nosotros imprimimos esto mismo. Copiamos este print. Listo. Daniel, el enlace y la iteración, sí. Daniel, la condición, ¿dónde está? Ya no, en este caso no la necesitamos. Y yo lo corro. Ejecuta las tablas. Desde el 1 hasta el 9. Cabe resaltar que el range va desde 1 hasta el número que le coloques menos 1. No es incluyendo este 10. Entonces, fíjense que es más óptimo. Aquí me comí cuántas líneas de código, aquí cuántas me comí. Muchas veces es mejor usar un for que un while, pero en otras veces es mejor usar un while porque se volvería muy complejo y además de eso hay cosas que el for no puede hacer. Listo, hagamos otro ejemplo con el for para que quede mucho más claro. Cerremos acá y hagamos otro enlace de código. Con un for podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver una estructura de datos que se llama lista para poder usar estos for. ¿Qué se puede hacer en un for? Por ejemplo, decir, bueno, decimos, pregúntele a 10 personas la edad de 10 personas. Entonces usted coloca edad es igual a int input, ingrese la edad de la persona stri. Recordemos que este stri es castear la variable que está aquí de número a str. Corremos y él me pregunta, la persona 0, bueno, 20, 20, 30, 50, aquí yo lo puedo colocar más decente, ¿no? 10, y así me lo hace 10 veces. ¿Listo? Ahí hubo error porque lo detuve. Entonces, en ese orden de ideas, ¿yo qué puedo hacer? Ya se dieron cuenta que puedo también leer datos. ¿Qué más puedo hacer? Con un ciclo for. Yo puedo llegar y decir, bueno, dígame los múltiplos de 2 en 2 hasta 100. Entonces hasta 100 con paso 2. Imprímame i, pero con el end al lado, es decir, que no me haga un salto de línea, sino que lo coloque uno atrás de otro. Se dan cuenta todos los múltiplos de 2 en 2, desde 2 hasta 100 menos 1, que es 99. Listo, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer con otro? Un último ejercicio. Podemos hacer lo siguiente. Podemos colocar un for, ¿sí?, para recorrer una estructura de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Una estructura de datos es simple. Un sitio donde almacenamos datos, bien se dice el nombre estructura. Datos de X tipo. Pueden ser en Python, puedo meter objetos, números, strings, lo que yo quiera, otro tipo de entidades, etc. Entonces yo puedo hacer una lista. Entonces yo hago en este momento, por ejemplo, para hacer una lista, yo llego y digo, bueno, una lista de números. Una lista de números va a ser así. Así yo hago una lista. Y la lista, yo quiero agregar todos estos numeritos que están acá. Entonces yo digo, listo, números.append para agregar un elemento a esa lista y le agrego los números. Cuando yo hago esto, ya me los agregó. Y digo, bueno, ven acá, imprímeme números. ¿Qué tiene números? Números tiene toda una lista de elementos, si se dan cuenta, elementos por comas. ¿Sí? Si yo quiero ir a la primera posición de la lista, yo le digo, bueno, hágame el favor y se va a la posición número 0. Y él me bota el 2. Ah, bueno, en la posición 1. Y él me bota el 4. Ah, en la posición 2. Y él me bota el 6. Entonces, si yo quiero ver todos esos números, si yo los quiero observar, ¿yo qué hago? Pues copio esto, quito esto, obviamente, y digo, bueno, hágame el favor y me recorre esa lista. ¿Cómo hago? Digo, hay dos formas. La primera es decir, for len, que me devuelve, len me devuelve el tamaño de algo, len de números. Entonces, recórrame un ciclo con el rango len que me devuelve, me corre todos los números de esa lista, ¿cierto? Y yo digo aquí imprímame números en la posición i, coma, en, así.
Entonces él me imprime toda la chorrera de números. Hasta ahí, bien. ¿Qué pasa? Estamos súper bien. ¿Cuál es la otra forma? Con algo que le llamamos for each. Y es que Python trabaja con for each. Esto es un for each, ¿sí? Un for each es que, pues, que con cada elemento haga algo. ¿Cómo lo hacemos? For número y números haga. Aquí me va a recorrer número por número. Algo así, ya les muestro. Aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Él me va a recorrer todos los números, así como está arriba. La diferencia es que aquí lo leemos diferente. ¿Cómo lo lee el programa acá? Para cada, por eso es que es for each, para cada número, que es una variable inventada, en nuestra lista números haga. ¿Qué significa? Que esto coge números y desenvuelve uno a uno. 1, 1, 1, 1, 1. Y me lo va mostrando acá. ¿Listo? Bueno, yo lo corro y me muestra el mismo resultado arriba. ¿Cuál es mejor? Depende. A veces necesitamos usar esto. A veces necesitamos usar esto. Si usted puede usar for each, use for each. Si usted no puede usar for each, entonces le toca que use sí o sí esto. Pero lo mejor es que usted busque la forma de representarlo el ciclo en un for each. Así que, no siendo más, no olvides suscribirte a mi canal. Si te gustó el video, dale me gusta. Comenta todas tus preguntas que tengas, encuestas que quieras hacerme. No olvides seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Chao.